Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota Aglaé de Orleans. Ella fue una princesa francesa que llegó a ser duquesa consorte de Módena y de Reggio, pero ante su rebeldía, su infelicidad dentro de la corte de Módena y los escándalos que protagonizó, acabaría siendo apartada y repudiada por su propia familia, siendo considerada como una mala influencia tanto para la familia Orleans como para la corte francesa. Esta biografía es realizada por petición de Marc Sweet Jumeco y Daniel C. Carlota Aglaé de Orleans y de Borbón nació el 20 de octubre de 1700 en el Palais Royal de París, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Francisca María de Borbón. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Carlota Aglaé la cuarta de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran duques de Orleans, sino que portaban el título de duques de Chartres, siendo sus abuelos paternos Felipe I de Orleans e Isabel Carlota del Palatinado los que portaban en ese momento el título de duques de Orleans. La niña nació dentro de un matrimonio muy infeliz. Sus padres se odiaban, viéndose obligados a intimar con la única intención de asegurar la sucesión del ducado de Orleans. Pese a que sus padres no prestaron demasiada atención a la crianza y a la educación de la gran mayoría de sus hijas, Carlota Aglaé sí recibió las atenciones y el cariño de su madre, convirtiéndose así en su hija favorita por algún tiempo. Es más, se dice que la duquesa Francisca María siempre fue una madre ausente que apenas se interesó por sus hijos, pero en cambio se sintió una unión especial con Carlota Aglaé, a la cual mimaría demasiado, volviéndose la princesa una niña un tanto malcriada, a la que su madre solía permitirla y perdonarla todo. Cuando era muy pequeña, la princesa fue enviada al convento de Chelles junto a su hermana mayor, Luisa Adelaida, siendo así criadas y educadas ambas hermanas por monjas. Pero pese a recibir en aquel lugar una buena educación, Carlota Aglaé fue descrita por las monjas del lugar como una niña demasiado caprichosa que no prestaba atención a las lecciones. En el año 1710, la más mayor de sus hermanas, la princesa María Luisa Isabel, se casó con el duque de Berry, Carlos de Francia, un acontecimiento que fue aprovechado por sus padres para presentar a Carlota Aglaé y a su otra hermana, Luisa Adelaida, en sociedad, teniendo para entonces la princesa tan solo 9 años de edad en ese momento. Una vez finalizados aquellos festejos, en honor a los recién casados que se alargaron por varias semanas, la princesa fue enviada al convento de Val-de-Grâce por orden de sus padres, pero Carlota Aglaé se mostraría como una niña demasiado testaruda que se negaba a estar en aquel convento. Por esta razón, su abuela paterna, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, se ofreció a cuidar personalmente a la niña, debido a que su abuela llevaba 9 años siendo viuda. Por esta razón, la princesa fue trasladada al palacio de Saint-Cloud, lugar donde empezó a convivir con su abuela. La convivencia con su abuela paterna no fue tan mala como se esperaba, pese a ser la princesa una niña un tanto malcriada, aunque Isabel Carlota del Palatinado sí se mostraría un tanto decepcionada con la apariencia física de su nieta, según iba creciendo ésta, describiéndola en sus cartas como una muchacha alegre y segura de sí misma, pero que por desgracia tenía una nariz bastante grande que restaba belleza a su rostro y una dentadura un tanto mala,
siendo bastante apreciable como le sobresalía un diente, algo que la afeaba un poco cada vez que sonreía, aunque también destacaba el encanto que tenía su bonita mirada y el tono rosado de su piel. Pronto a la princesa se le empezó a buscar un buen casamiento. Su hermana mayor, la duquesa de Berry, propuso como candidato al príncipe Luis Armando II de Borbón-Conti, un joven que era descrito como demasiado débil, tanto de carácter como físicamente. Así que su abuelo materno, el rey Luis XIV de Francia, se negó ante tal casamiento, casándose dicho príncipe con la prima de Carlota Aglaé, la princesa Luisa Isabel de Borbón-Condé. Tras este compromiso fallido, su madre, la duquesa de Orleans, Francisca María de Borbón, sugirió un posible compromiso con Luis Augusto de Borbón, que era príncipe de Dum y el heredero de una gran fortuna. Pero al igual que su hermana mayor, Luisa Adelaida, la princesa se negó a casarse con el hijo de un príncipe legitimado, algo que es bastante curioso, debido a que su madre, Francisca María de Borbón, también era una hija legitimada del rey Luis XIV de Francia y era hermana de Luis Augusto de Borbón, que era el padre del príncipe de Dum. Tras aquellos compromisos fallidos, su primo, el príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, le propuso a la princesa la idea de casarse con el hermano menor de este, su otro primo, el príncipe Carlos, un compromiso que fue seriamente considerado por la princesa, debido a que su primo Carlos era visto como un hombre un tanto atractivo, pero también era descrito como un hombre sádico, cruel, violento y libertino. Por esta razón, sus padres, los duques de Orleans, se negaron en rotundo ante tal casamiento. Mientras se le buscaba otro prometido, Mademoiselle Valois, que era así como era conocida Carlota Aglaé dentro de la corte francesa, inició un romance con el duque de Richelieu, Louis-François Armand de Vignegot du Plessis. Aquel apasionado romance pronto se volvió tormentoso y lleno de celos, debido a que dicho duque también mantenía relaciones con la prima de Carlota Aglaé, la princesa Luisa Ana de Borbón-Condé, convirtiéndose ambas primas en rivales, enfrentándose entre sí por ver quién captaba la atención y el amor del duque de Richelieu. En el año 1719, dicho duque acabaría siendo arrestado y encarcelado en la Bastilla, tras ser acusado de haber participado en la conspiración de Celamare, un complot con el que se quería apartar de la gobernación de Francia al duque Felipe II de Orleans, quien ejercía como regente del reino durante la minoría de edad del rey Luis XV de Francia, y así ser este sustituido por el rey Felipe V de España. Ambas primas lucharon por su cuenta para liberar de prisión a su amado duque de Richelieu. Incluso la princesa llegó a visitarle en diferentes ocasiones en prisión y llegó a rogar a sus padres para que liberasen a su amado, además de pedir el poder casarse con él, unas peticiones que fueron consideradas todo un escándalo y que marcarían profundamente la relación que la princesa mantenía con sus padres. Ante el miedo de que Mademoiselle de Valois se casase en secreto con el duque de Richelieu, su abuela, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota el Palatinado, intentó casar a Carlota Aglaé con el príncipe heredero Carlos Manuel de Cerdeña, el futuro rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Pero finalmente aquel compromiso no llegaría a nada, debido a que su abuela era una mujer que no se quedaba callada y le acabaría confesando a su hijastra, la reina consorte de Cerdeña y madre de dicho príncipe, Ana María de Orleans,
el comportamiento tan escandaloso que había protagonizado la princesa con su amante, el duque de Richelieu. Por esta razón, la corona de Cerdeña finalmente acabaría rechazando a Mademoiselle de Valois como prometida del príncipe heredero. Tras otro compromiso fallido y ante el gran temor que tenía su familia de que la princesa se casase con su amado en secreto, finalmente su padre, el duque Felipe II de Orleans, negocia apresuradamente un compromiso con el duque de Módena y Reggio, quedando así comprometida con el príncipe heredero Francisco de Este. En cuanto Carlota Aglaé se enteró de tal compromiso, ella se negó en rotundo y le rogó a su padre por otro casamiento mejor, negándose a abandonar Francia para instalarse en tierras italianas. Pero los duques de Orleans estaban tan cansados del comportamiento de su hija que no cedieron ante sus súplicas, quedando así oficialmente comprometida con el heredero de los ducados de Módena y de Reggio. Según se cuenta, muchos miembros de la corte francesa sintieron pena por Mademoiselle de Valois y predijeron de que su matrimonio sería bastante infeliz, debido a que otras princesas de la casa Orleans habían tenido muy mala suerte con sus maridos italianos, como es el caso de Margarita Luisa de Orleans, quien fue gran duquesa consorte de Toscana al casarse con el gran duque Cosme III de Medici, siendo su matrimonio muy infeliz y escandaloso, o su propia tía, la reina Ana María de Orleans, casada con el rey Víctor Amadeo II de Saboya, el cual era un hombre muy frío y mujeriego. El 11 de febrero de 1720 se celebró la boda por poderes de la pareja en el Palacio de las Tullerías, sin una ceremonia que fue celebrada por todo lo alto y esplendorosa. El largo velo de la novia sería sujetado por su hermana pequeña, la princesa Luisa Isabel de Orleans, la cual se acabaría convirtiendo pocos años después en reina consorte de España por su casamiento con el rey Luis I de España, mientras que la figura del novio fue representada por el único hermano varón que tuvo la princesa, el futuro duque Luis I de Orleans. Después se celebró un gran banquete en el Palais Royal de París, al que asistió el mismísimo rey Luis XV de Francia. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones de su matrimonio y su boda por poderes, Carlota Aglaé intentó hablar con su prima, la gran duquesa consorte de Toscana, Margarita Luisa de Orleans, intentando que ésta le diese algún tipo de consejo ante el tormentoso matrimonio que ésta había contraído con Cosme III de Medici. Pero su prima se negó en rotundo a hablar con ella y la evitaría en todo momento. Según los diarios de su abuela, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota el Palatinado, los prometidos intercambiaron una serie de regalos y de retratos mientras se formalizaba su compromiso, quedando el príncipe heredero, Francisco de Este, realmente encantado con la imagen de Mademoiselle de Valois, enamorándose perdidamente de su retrato, considerándola demasiado hermosa y exquisita. El 20 de junio de 1720, la princesa llegó a la ciudad de Reggio Emilia junto a su gran séquito, siendo allí recibida por su suegro, el duque Reinaldo III de Este, y por su prometido, el príncipe Francisco, quien quedó encantado con su presencia, asegurando que su prometida era aún más hermosa en persona que en los retratos. Al día siguiente, el 21 de junio, se celebró la boda oficial de los príncipes en la ciudad de Módena. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión, y él 22. Carlota Aglaé se convirtió en la mujer de mayor rango de la corte de Módena, debido a que su suegra, la duquesa
Carlota de Brunswick-Luneburgo había fallecido en el año 1710, convirtiéndose así la princesa en la representante femenina del ducado de Módena y de Reggio. Los recién casados empezaron a convivir en el palacio ducal de Módena, pero a los 3 meses de iniciar su nueva vida en la corte, la princesa enfermó de viruela, empeorando tan rápido que incluso se llegó a temer por su vida. Su lamentable estado de salud ocasionó que la princesa recibiese los últimos sacramentos en lo que parecía su lecho de muerte. Después, ella llamó a su confesor, al cual le entregó un pequeño cofre donde Carlota Aglaé guardaba una serie de cartas que había intercambiado con el hombre que realmente amaba, el duque de Richelieu, pidiendo a su confesor de que las quemase en cuanto ella falleciese. Pero finalmente, para sorpresa de todos, la princesa logró sobrevivir a la viruela, volviendo a su vida en la corte tras su recuperación. Carlota Aglaé pronto se aburrió de su vida en la corte de Módena, a la cual consideraba demasiado aburrida, siendo esta muy diferente a la corte francesa. En su nuevo hogar seguían obligatoriamente un estricto horario que consistía en madrugar todas las mañanas para asistir a misa. A media mañana almorzaban muy temprano, siendo una hora en la que en otras cortes, como por ejemplo en la francesa, algunos cortesanos o los miembros de la familia real se encontraban aún desayunando, tras haber disfrutado de una serie de diversiones nocturnas. Posteriormente, por las tardes, los miembros de la familia ducal de Módena realizaban un largo paseo en carruaje que podía durar horas, describiendo aquellos paseos como un verdadero cortejo fúnebre. Tras realizar aquel aburrido paseo, la familia ducal cenaban todos los días a las 8 de la tarde y 2 horas después, a las 10, todos se retiraban a sus respectivos aposentos para descansar, mientras que a esa hora, en la corte francesa, aún se seguían celebrando larguísimos y animados banquetes o alguna velada o baile. Carlota Aglaé se mostraba muy infeliz en aquella aburrida corte, donde apenas había diversiones, así que empezó a organizar pequeñas veladas en sus habitaciones privadas, donde asistían sus damas de compañía y sus cuñadas, las princesas Benedicta, Amalia y Enriqueta de Este. La vida de Carlota Aglaé en la corte de Módena no solo se vería afectada por el gran aburrimiento que estaba experimentando, sino también por el acoso que sufrió por uno de los cortesanos, un hombre conocido como el conde de Salvático, quien era uno de los cortesanos favoritos de su suegro, el duque Reinaldo. Dicho conde estaría realmente obsesionado con la princesa, sintiendo hacia ella una especie de amor-odio que le empujaba a espiarla continuamente y a incomodarla. Este hombre había sido nombrado recientemente como el gran maestro de ceremonias de la corte de Módena, así que haciendo uso de tal cargo, él irrumpía en las habitaciones de la princesa cuando a éste le apetecía, encontrándose a Carlota Aglaé en situaciones un tanto comprometidas, como cambiándose de ropa, aseándose o incluso mientras dormía. También fisgoneaba entre sus objetos personales y leía sus cartas, además de que consiguió de que se interrumpiese la correspondencia que intercambiaba la princesa con su padre, intentando así extender el rumor de que Carlota Aglaé y su progenitor se habían enemistado. También ponía caballos ciegos, cojos o enfermos en el carruaje de la princesa, provocando que su carruaje fuese más lento que el resto durante los paseos matutinos de la familia ducal, o que los carruajes tuviesen algún que otro percance que casi ocasionó algún accidente. Aparte de que a la princesa siempre le ponía sillas y mesas que cojeaban, o le ponía vajillas
vasos y cubiertos de cobre en mal estado. La relación entre Carlota Aglaé y su suegro siempre fue un tanto fría y distante, además de que éste no la creía cuando la princesa se quejaba del acoso que estaba sufriendo por parte del cortesano favorito del duque, asegurando que todo eran imaginaciones de la princesa. La mala relación entre suegro y nuera fue empeorando según iban pasando los meses, debido a que Carlota Aglaé no se quedaba embarazada, siendo así constantemente presionada para que diese al menos un heredero al ducado de Módena y de Reggio. La mala relación que mantenía con su suegro y el continuo acoso que sufría por parte del conde de Salvático ocasionó que dentro de la corte de Módena se empezase a vivir un ambiente demasiado tenso y que empujó a los príncipes a abandonar dicha corte en secreto para refugiarse en la ciudad de Verona, algo que hizo enfadar muchísimo a su suegro, el cual ordenó incomunicar por completo a la pareja con la intención de que regresasen lo antes posible a la corte de Módena, prohibiéndoles el intercambiar correspondencia o recibir dinero. Ante la mala situación que estaban viviendo en Verona, la princesa se las ingenió para poder comunicarse en secreto con su padre, el duque Felipe II de Orleans, al cual le rogaba de que les permitiese a los príncipes el poder instalarse en París. Pero para entonces su padre estaba demasiado ocupado negociando los compromisos de sus dos hijas menores con la corona española. Durante su estancia en Verona, la princesa descubrió que se encontraba embarazada de su primer hijo, alumbrando en el mes de noviembre de 1723 a un niño que se llamó Alfonso, pero este falleció con apenas 2 años de vida. Un mes después de haber alumbrado a su hijo, su padre, el duque Felipe II de Orleans, falleció, convirtiéndose así el hermano de la princesa en el nuevo duque de Orleans bajo el nombre de Luis I. La muerte de su padre y el nacimiento de su hijo Alfonso ocasionó que se suavizase un poco la mala relación que mantenía con su suegro, el duque Reinaldo. Pero como los príncipes se negaron a regresar a la corte de Módena, se les permitió el poder instalarse temporalmente en el Palacio Ducal de Ribalta, lugar que se convertiría en una de las residencias oficiales de los príncipes, aunque de vez en cuando pasarían unas pocas temporadas en la corte de Módena, donde el ambiente familiar seguiría siendo demasiado tenso. En el año 1724 nació el segundo hijo de la pareja, un niño que se llamó Francisco Constantino, pero este niño falleció con tan solo 7 meses de vida. Y en el año 1726 nació una niña que se llamó María Teresa, que llegaría a ser duquesa consorte de Penthièvre. En el año 1727, su antiguo amante, el duque de Richelieu, se presentó en Módena y rápidamente ambos reanudaron su apasionado romance, aunque para entonces la princesa se encontraba embarazada de pocos meses de su marido. El duque de Richelieu lograba mantener encuentros secretos con la princesa gracias a que se disfrazaba de mercader, pero aquel nuevo romance duró muy poco debido a que los amantes fueron descubiertos, algo que fue muy doloroso para su marido, quien ordenó expulsarla del ducado de Módena, regresando así la princesa temporalmente a París. Carlota Aglaé tuvo un recibimiento muy frío por parte de su familia, quien prácticamente la trató como una apestada, desarrollándose así su embarazo en soledad, debido a que todos evitaban tener trato con ella. Según iba llegando a término su embarazo, la princesa logró contactar con su marido Francisco, el cual la permitió el poder regresar a Módena para alumbrar allí al fruto que llevaba en su vientre,
Nació así en el mes de noviembre de 1727 un niño que se llamó Hércules Reinaldo, el cual llegaría a ser duque de Módena y de Reggio, bajo el nombre de Hércules III de este. Tras el nacimiento de este niño, el matrimonio se reconcilió, y para evitar la humillación pública de la princesa por su infidelidad, el matrimonio permaneció por 5 años en la ciudad de Génova, lugar donde Carlota Aglaé alumbró en el año 1729 a una niña que se llamó Matilda, la cual permaneció soltera. Pese a vivirse aquella reconciliación matrimonial, su relación conyugal ya no volvería a ser la misma. Su enamorado esposo ya no la vería con los mismos ojos, volviéndose con ella un hombre un tanto frío y distante. Tras pasar unos años en Génova, el matrimonio regresó a la corte de Módena, donde seguiría trayendo a más hijas al mundo. En el año 1730 nació Beatriz, pero ésta falleció con tan solo 1 año de vida, y en el año 1731 la princesa experimentó un parto gemelar, naciendo así 2 niñas, Beatriz, que murió durante la infancia, y María Fortunata, quien llegaría a ser princesa consorte de Conti. En el año 1733 estalló la Guerra de Sucesión Polaca, y pese a que su suegro, el duque Reinaldo, se había declarado como neutral ante tal conflicto, este se alió secretamente con Austria, algo que ocasionó que el ducado de Módena y de Reggio fuese ocupado por las tropas francesas. Ante esta situación, Carlota Aglaé y su marido Francisco se refugiaron en Francia, mientras el resto de la familia ducal se refugiaba en la ciudad italiana de Bolonia. Pero una vez más, la princesa recibió un trato demasiado frío por parte de su familia, especialmente por parte de su madre, la duquesa viuda Francisca María de Borbón, y de su hermano, el duque Luis I de Orleans, los cuales parecían mostrarse muy incómodos con su presencia. Es más, el único que la llegó a tratar bien y con respeto fue su medio hermano, Juan Felipe de Orleans, más conocido como el Caballero de Orleans, un hijo ilegítimo que había tenido su fallecido padre con una mujer conocida como Madame Argenton. Su madre se mostraría muy incómoda con su presencia tanto en París como en Versalles, así que se las ingenió para que el matrimonio permaneciese aislado en la ciudad de Lyon, por orden de la corona francesa y de su suegro, el duque Reinaldo. Durante los posteriores meses, su marido Francisco intercambió una serie de cartas tanto con la corona francesa como con la familia Orleans, para que les permitiese el poder regresar a la ciudad de París, recibiendo tal permiso en el año 1734, pero el reencuentro con la familia Orleans fue demasiado frío y tenso, tanto que no fueron capaces de ofrecer a los recién llegados ni ningún tipo de refrigerio ni alojamiento, teniendo que hospedarse en la casa de algunos parientes lejanos o de conocidos. A principios del año 1736, su marido partió hacia la corte de Módena tras ser allí reclamada su presencia, pero Carlota Aglaé, quien se acaba de quedar embarazada de su esposo, se negó a acompañar a su marido en aquel viaje, así que logró ponerse en contacto con su primo, el rey Luis XV de Francia, para que la permitiese el poder quedarse en París mientras que su marido se encontrase en Módena, un permiso que se le fue entregado bajo la condición de que se retirase al convento de Val-de-Grâce y que no visitase en ningún momento la corte francesa, algo que fue aceptado a regañadientes por la princesa. Durante su estancia en París, Carlota Aglaé solicitó una audiencia privada con la reina consorte de Francia, María Lesinska, para así poder conocerla,
debido a que aún no había tenido el placer de conocer a la esposa de su primo el rey. Pero tal petición fue inmediatamente rechazada por parte de la corona francesa. Se cree que su madre, la duquesa viuda Francisca María de Borbón, y su hermano, el duque Luis I de Orleans, llegan a ejercer cierta influencia sobre los monarcas franceses para que éstos se negasen a recibir a Carlota Aglaé en la corte francesa, asegurando que su sola presencia dentro de la corte podría afectar bastante a la imagen de la corona y que era una mala influencia para las hijas de los monarcas. Tras unos meses de ausencia, su marido regresó a París, instalándose el matrimonio en el Hotel de Luynes, lugar donde la princesa alumbró a un niño que se llamó Benedicto Felipe, pero este falleció durante la adolescencia. Después se instalaron en el Hotel de Lyon, para así estar más cerca del Palais Royal, que era la residencia oficial de la familia Orleans. Pero su presencia allí no le gustaría para nada a su hermano, el duque Luis I de Orleans, quien acabaría entregándole a la princesa una buena suma de dinero con la intención de que no visitase más dicho palacio y que no le volviese a pedir ningún tipo de ayuda. La mala relación con su familia aumentó cuando Carlota Aglaé protagonizó una gran discusión con su hermana Luisa Isabel de Orleans, la cual también había regresado a París tras quedar viuda de su marido, el rey Luis I de España, y era rechazada también por su propia familia. Pero aquella enorme discusión entre las hermanas provocó que Carlota Aglaé se quedase aún más aislada y que perdiese la poca relación que mantenía con algunos miembros de su familia. Tras el regreso de su marido, este tuvo que partir hacia Hungría, pero la princesa se negaría a acompañar de nuevo a su esposo en aquel viaje, así que intentó ponerse en contacto con su primo, el rey Luis XV de Francia, para que la permitiese el poder quedarse en París. Pero como el monarca francés ignoraba todas las cartas que la princesa le hacía llegar, ésta logró contactar con el cardenal Fleury, quien era la mano derecha del rey, el cual ejerció como mediador entre la princesa y la corona francesa, además de que éste se llegó a reunir con algunos miembros de la familia Orleans para que éstos se mostrasen más receptivos con la presencia de la princesa en París. En el año 1737 falleció su suegro, el duque Reinaldo III de Este, convirtiéndose así su marido en el nuevo duque de Módena y de Reggio, bajo el nombre de Francisco III de Este. Pese a convertirse en la nueva duquesa consorte de Módena y de Reggio, Carlota Aglaé se negó a acompañar a su marido de regreso a Módena, permaneciendo así en París, donde mantuvo una serie de enfrentamientos con su hermano, el duque de Orleans, por una serie de propiedades que pertenecían a la familia. Pese a ser la duquesa consorte, su posición no mejoró en Francia. Es más, no se la permitía el poder visitar la corte francesa, pese a ser la esposa de un gobernante italiano. Finalmente, en el año 1739, Carlota Aglaé se vería obligada a regresar a Módena, algo que hizo a regañadientes, debido a que no era feliz allí, pero aún así, enseguida desempeñó sus funciones como duquesa consorte e intentó crear una corte esplendorosa que brillase casi como la francesa. La duquesa promovió las artes y estableció la moda y las costumbres francesas dentro de la corte de Módena. También introdujo el teatro de estilo francés y fundó un cuerpo de baile que solía dar maravillosos espectáculos en la ciudad, siendo muy habitual que la duquesa acudiese a verlos actuar. Carlota Aglaé ordenó reformar y ampliar el Palacio Ducal de Módena, decorando algunas de sus salas o habitaciones como algunas de las estancias del Palacio de las Tullerías o de Versalles.
Pese a que el matrimonio de los duques se había enfriado demasiado y distanciado con el paso de los años, la pareja se volvió a reconciliar cuando la duquesa regresó a Módena, alumbrando así en el año 1741 a la última hija del matrimonio, una niña que se llamó María Isabel, la cual llegó a ser condesa consorte de Serravalle. En el año 1743 estalló la Guerra de Sucesión Austríaca, un conflicto que fue la excusa perfecta para poder regresar a tierras francesas. Pero como las peticiones que hizo la duquesa a la corona francesa fueron completamente ignoradas, ésta se puso en contacto con su antiguo amante, el duque de Richelieu, para que la ayudase. Dicho duque utilizó la influencia que tenía dentro de la corte francesa para lograr que la duquesa de Châteauroux, Marie-Anne de Maginel, convenciese a su amante, el rey Luis XV de Francia, de que permitiese a su prima el poder regresar a la ciudad de París, siendo el monarca convencido rápidamente por su amante de turno. Carlota Aglaé consiguió regresar a París y ser recibida con honores, algo que no había pasado anteriormente, siendo esto posible gracias a la mediación de la duquesa de Châteauroux, con quien rápidamente inició una buena amistad. Gracias a la amistad que entabló con la amante real, la duquesa empezó a adentrarse en algunos círculos sociales y logró encontrar un buen casamiento para su hija, la princesa María Teresa, quien se casó en el año 1744 con el duque de Penthièvre, Luis Juan María de Borbón, un casamiento que le permitió a Carlota Aglaé el poder interferir tanto en la política como en la sociedad francesa por un breve periodo de tiempo, pero finalmente fue eclipsada por la nueva amante real, Madame Pompadour, quien se convirtió en la mujer más influyente de Francia. En el año 1754, su hija María Teresa falleció a causa de las complicaciones de su último parto, así que como Carlota Aglaé no quería perder la influencia que tenía en Francia, rápidamente le ofreció a su yerno viudo la mano de su otra hija, la princesa Matilda. Pero el duque de Penthièvre se negó ante tal casamiento y prefirió permanecer como viudo para el resto de su vida. Pese a fracasar la idea de este nuevo casamiento, Carlota Aglaé logró casar a otra hija suya, la princesa María Fortunata, con uno de los sobrinos de la duquesa, el príncipe Luis Francisco II de Borbón-Conti, pero este matrimonio sería muy infeliz. Tras pasar unos cuantos años en Francia, la duquesa decidió regresar al ducado de Módena y de Reggio, pero a su llegada se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que su marido había iniciado oficialmente una relación amorosa con una viuda que era conocida como la marquesa Simonetti, una relación que no le importó demasiado a Carlota Aglaé, debido a que el matrimonio llevaba ya demasiados años roto y ambos cónyuges llevaban tiempo haciendo sus vidas por separado. Es más, desde que la duquesa fue descubierta siéndole infiel a su marido con el duque de Richelieu, su relación matrimonial nunca volvió a ser la misma, y tras el nacimiento de la última hija del matrimonio, la princesa María Isabel, en el año 1741, ambos cónyuges tomaron caminos diferentes. Incluso su marido empezó a mantener distintos romances con diferentes damas de la corte de Módena, naciendo algunos hijos ilegítimos fruto de tales amoríos. Al descubrir esta nueva relación de su marido, Carlota Aglaé decidió no interferir en sus vidas y dejó a la pareja a su aire en la corte de Módena, iniciándose una serie de viajes por distintos puntos de Europa, hasta que su salud se lo permitió. Después, cuando ella se encontraba demasiado mayor y débil, decidió regresar a París, instalándose en una mansión conocida como el Pequeño Luxemburgo.
la cual se encuentra al lado del Palacio de Luxemburgo, falleciendo en dicha mansión el 19 de enero de 1761 a los 60 años de edad. Su cuerpo y su corazón fueron depositados en la iglesia de Val-de-Grâce, pero este último se perdió durante la Revolución Francesa. Tras su muerte, su marido se llegaría a casar morganáticamente hasta en 2 ocasiones más, primero con Teresa Castelberco y posteriormente con Renata Teresa d'Agas. Carlotta Aglaé tuvo una vida llena de luces y de sombras. Ella pasó de ser la hija favorita de la duquesa Francisca María de Borbón a ser una de sus hijas más odiadas, siendo así apartada y repudiada por su propia familia, siendo su madre y su hermano, el duque Luis I de Orleans, los que se encargaron de mantenerla alejada no solo de la familia Orleans, sino también de la corte francesa, asegurando que la presencia de esta princesa era una mala influencia. Los escándalos que protagonizó Carlotta Aglaé y su rebeldía ocasionaron que perdiese el favor de su familia. Incluso llegó a mantener una relación bastante mala con su suegro, el duque Reinaldo, convirtiéndose en una princesa bastante infeliz durante su paso por la corte de Módena. El gran amor de Carlotta Aglaé fue sin duda el duque de Richelieu, siendo un amor apasionado e intenso por el que estuvo dispuesta a enfrentarse con su propia prima o engañar a su marido, el duque Francisco, el cual se quedó completamente destrozado al descubrir la relación amorosa que mantenía la princesa con dicho duque, perdiéndose el favor y el amor de su enamorado esposo. Aún así, tras tener a todos en su contra, Carlotta Aglaé siguió luchando por hacerse un hueco dentro de la sociedad francesa, llegando a gozar por un breve periodo de tiempo de cierta influencia, tanto dentro de la política como de la corte francesa, además de que dejó una notable huella cultural dentro del ducado de Módena y de Reggio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlotta Aglaé de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido repudiadas por sus propias familias. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.